Le ruego su amable atención, hermano. Esta noche vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Hay verdades que la iglesia debe recordar para que nunca olvide y ponga por obra cada vez que dé testimonio de Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que debemos recordar nuestra salvación. La Biblia dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo nos salvó el Señor? ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? Son las preguntas que debemos responder esta noche. Debe recordar su salvación. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Para mí siempre es un gran privilegio volver a tu palabra. Y te ruego, mi Dios, que a pesar de lo que yo soy, tú tengas misericordia de este pueblo y puedas hablarnos, Señor, nuevamente de esa salvación tan maravillosa que hemos podido gozar en Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que esta iglesia sea un faro que pueda predicar, Padre, con denuedo, no solo dando testimonio verbal, sino a través de una vida transformada, que la salvación está en Cristo Jesús y que es por gracia y por medio de la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Gracias por la salvación tan preciosa en Cristo Jesús. Te ruego de todo corazón, bendícenos en esta noche. En su nombre te ruego. Amén. Hermano, le invito a ocupar su lugar. Medita en la siguiente pregunta. ¿Es usted verdaderamente salvo? Constantemente escuchamos las prédicas de evangelismo y el énfasis está en la salvación. A veces recibimos algunos folletos, a veces prendemos algún programa de televisión y hay un predicador de turno o a través de las redes sociales. El gran énfasis está en el evangelismo. ¿Es usted salvo? Hay muchos que hacen grandes propagandas a través de las iglesias haciendo el énfasis en lo mismo. ¿Quiere usted la vida eterna? ¿Quiere usted ganarse el cielo? ¿Quiere usted evitar el infierno? Es una pregunta constantemente. Pero cuando la palabra de Dios nos lleva a meditar a nosotros en la salvación, nosotros tenemos que entender la propuesta bíblica sobre la salvación. Cuando Cristo Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia, ahí en el libro de Mateo capítulo 16, Él dijo que lo va a hacer a su forma. Y no va a ser nuestro método, ni nuestras ideas, ni nuestra buena intención para edificar la iglesia. No tenemos nosotros ese derecho ni la libertad. El Señor Jesucristo va a edificar su iglesia, lo prometió. No importa las puertas del Hades o los enemigos, aunque la iglesia sea amenazada de muerte, lo que quiere decir la puerta del Hades, igual Cristo va a edificar su iglesia, lo prometió. Es una promesa para nosotros y es una amenaza para los enemigos. No importa cuántos se opongan, no importa todos los ataques que vengan sobre la iglesia del Señor, Él prometió edificar la iglesia y va a tener victoria sobre ello, pero lo va a hacer a su forma. No a nuestro método, a la forma suya. Así que la palabra de Dios nos enseña cómo Cristo empezó edificando su iglesia. Y el libro de Hechos es un poderoso libro. Estaremos estudiando, si Dios quiere, después de Tito. El libro de Hechos nos muestra cómo Cristo estableció su iglesia en Jerusalén. Luego fue a Judea, luego se fue a Samaria y luego se fue hasta lo último de la tierra. Y la palabra de Dios nos muestra cómo se hace. Dios siempre se agencia del varón correcto, enviado obviamente por la iglesia del Señor al lugar correcto. ¿Y qué hace el hombre de Dios? Predica el glorioso evangelio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía una pasión por la predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús. Era su deseo constante de ir al lugar donde Dios quiere que vaya y predique y anuncie y luego vuelva otra vez a ver cómo están estos hermanos predicando la palabra del Señor. Él tenía una pasión por ello. Así que, mi amado hermano, de la misma forma se estableció las iglesias que se encuentran en Creta. Pablo tuvo mucho que ver, él estuvo ahí. Luego envía a un varón del Señor como un poderoso misionero llamado Tito, estableciendo estas iglesias y corrigiendo los graves problemas que están en las iglesias en Creta. Ahora, para nosotros es una gran bendición, hermano, porque cuando volvemos a la palabra del Señor, ¿por qué Dios establece una iglesia en Creta? Porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Este contexto tan vil de malas bestias, de mentirosos, de hombres glotones, ociosos, que necesitan ser salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo.
Y para eso necesitamos establecer una iglesia de Cristo Jesús en medio de este contexto tan perverso como lo era en el año 60 la isla de Creta. Así que nuestro Dios tiene que arreglar los problemas en la iglesia para que la iglesia cumpla su comisión de predicar el evangelio e invitar a muchos a la salvación en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos está mostrando en el libro de Tito capítulo 1 que Dios tiene que obrar primero en liderazgo para que si el liderazgo es fuerte, entonces en el libro de Tito capítulo 2 los hermanos también serán fuertes. En Tito 1 hace el énfasis en irreprensible para que en Tito 2 los hermanos de la iglesia no solo igual que los que están en el liderazgo sean irreprensibles, sino los hermanos de la iglesia también sean piadosos, que vivan conforme a la sana doctrina. La sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. Por eso se llama sana doctrina. Más que un tema teológico, un escatológico, todo lo que usted quiera poner ahí es el producto. Si usted cree la sana doctrina, va a vivir la sana doctrina, porque la sana doctrina se evidencia en nuestro estilo de vida. Sana doctrina produce hermanos sanos en la fe. Así que Tito corrige los problemas de la mala doctrina, los malos hombres, establece ancianos irreprensibles, piadosos, y en el libro de Tito 2 lo extiende a cada miembro de la iglesia, al hombre mayor en la iglesia, a la mujer mayor en la iglesia, al joven en la iglesia y a la señorita en la iglesia. ¿Todo esto para qué? Para que el libro de Tito capítulo 3, nuestro Dios en su gracia, pueda tener una iglesia que sea luz y sea sal. Porque ¿cuál es el plan? Libro de Tito capítulo 3 en el verso 8 dice: palabra fiel es esta. ¿Y qué más dice? Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y luego, ¿qué resalta? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. A lo largo del libro de Tito estaba hablando a los hombres. Mire el libro de Tito 2, el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. Si vuelve al libro de Tito, el capítulo 3, la palabra de Dios dice, el verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándose con toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, Dios está esperando en el libro de Tito, capítulo 3, que la iglesia del Señor afecte bíblicamente a su entorno, a los hombres. Con el mensaje de la salvación ha sido manifestado ya a través de Cristo Jesús y el evangelio debe ser predicado al entorno. Esta es la respuesta al contexto vil, hostil, depravado, idólatra, inmoral, perverso, oscuro de este mundo que está rodeando la iglesia en la isla de Creta. La respuesta es la predicación gloriosa del evangelio de Cristo Jesús, porque Dios dice: estas cosas, hablando de su palabra, son buenas y útiles a los hombres. Buenas en el sentido de que son de bendición, son honrosas, y útiles que son de gran provecho, de edificación. O sea, el plan del Señor para la primera iglesia bautista de Huancayo, en primer lugar, es afectar este entorno suyo con cosas buenas y útiles. O sea, cuando predicamos la palabra del Señor y vivimos conforme a las Escrituras, los hombres deben aprender a honrar al Señor y deben ser beneficiados con un Cristo real delante de ellos. Esto es bueno y útil para los hombres. Si no dejamos de ser lo que es iglesia, nuestro trabajo es glorificar a Cristo, nuestro trabajo es edificarnos con nosotros, los unos a los otros, pero nuestra función es predicar el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y el énfasis en el libro de Tito capítulo 3, más allá del hecho verbal, porque lo predicamos como la Biblia lo demanda, el glorioso evangelio de Cristo, salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Libro de Efesios 2:8 y el libro de Tito 2, del verso 11 al verso 15, hemos meditado mucho en esta salvación por gracia y hemos visto todos sus aspectos. El énfasis está en nuestra actitud. En nuestra actitud. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en el verso 8, palabra fiel es esta. Si nosotros queremos ser una iglesia que impacte bíblicamente a su entorno con el evangelio de Cristo Jesús, necesitamos palabra fiel. Y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Necesitamos más predicación bíblica en nuestra iglesia, firmemente, constantemente, con toda autoridad. ¿Para qué? ¿Qué produce la predicación? Los que creen en Dios, que dice, procuren ocuparse en buenas obras. Mire el libro de Tito capítulo 2, verso 14, el resultado de la salvación, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio celoso de buenas obras. Ve, el énfasis está acá. Nuestra palabra va a ser respaldada con nuestra vida delante de los hombres. Si no, nuestro mensaje queda en el aire y vacío y es de deshonroso delante del Señor. ¿Por qué? Porque muchos van a criticar el mensaje que predicamos y van a desacreditar la palabra del Señor si nuestra vida no es congruente con el mensaje. Mira el libro de Tito en el capítulo 2, también hemos leído esto, el versículo que dice:
El versículo 5 dice, hablando de la conducta de las hermanas, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Para qué? Para que el verso 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, la palabra de Dios espera en el libro de Tito capítulo 3 que la iglesia cumpla esta función de impactar bíblicamente a los hombres con cosas buenas y útiles, predicando el glorioso evangelio del Señor a través de una vida transformada. Un viejo filósofo discutiendo con un pastor dijo, ¿sabes? Yo creeré en tu Dios el día que yo miraré tu vida transformada, que me presentes un verdadero redentor. Y este tenía toda la razón. Mientras predicamos la palabra de Dios y mientras volvemos al glorioso evangelio de Cristo Jesús, lo que produce la predicación en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu son vidas transformadas, son frutos dignos de arrepentimiento, son obras buenas delante del Señor. No somos salvos por obra, ya lo sabe, sino somos salvos por gracia. Pero nuestra vida debe evidenciar a través de buenas obras nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Somos celosos de buenas obras, dice el Señor. Nuestra vida será fructífera en Cristo Jesús a medida que predicamos la palabra de Dios. Entonces, si tenemos una predicación fiel, vamos a tener un producto fiel, una ocupación fiel. Hermanos celosos de buenas obras, hermanos tienen un buen testimonio en su hogar, en su trabajo, en la calle, donde se encuentre. Y esto es bueno y útil. Vamos a tener un impacto fiel. Entonces, entendiendo esto, hermano mío, el Señor dice en el verso 8, palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. ¿Y de qué he hablado? Todos los versos anteriores. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pero vamos a volver al libro de Tito capítulo 3, el verso 1. La Biblia que dice, recuérdales. Entonces, estamos aprendiendo tres grandes lecciones de manera general. Hoy vamos a ver una lección en específico, pero de cómo impactamos con el Evangelio delante de los hombres con cosas buenas y útiles. Dios nos dice predicación fiel, ocupación fiel, un impacto fiel. Ahora, ¿en qué debe consistir nuestra predicación fiel? ¿Cómo se debe hacer? Constantemente, con autoridad. ¿Le gusta o no le gusta escuchar? ¿Usted qué espera cuando viene a la iglesia? Una predicación fiel. Que esté dentro de las escrituras, el mensaje es lo que usted espera y es lo que usted también debe anhelar. Cada vez que viene a la iglesia, cada vez que va a la palabra de Dios, necesita una predicación fiel, necesita la palabra del Señor. Esta es la demanda. Por eso dice con firmeza, quieran o no quieran escuchar, debemos seguir predicando la palabra de Dios. ¿Y qué debemos recordar para tener una buena ocupación y luego tener un impacto fiel? La palabra de Dios empieza mostrándonos por eso en el versículo 1. ¿Recuerda? Que dice, recuérdales. Y hay tres grandes lecciones que fielmente debemos predicar. Si quiere escuchar o no quiere escuchar, no importa eso. Insiste con firmeza. No depende de nuestro ánimo, no depende de nuestro gusto. Dios dice, yo necesito a los hermanos de la iglesia que se ocupen en buenas obras, sean celosos de buenas obras, para que dé un testimonio bíblico a los demás de que yo soy el Salvador y solo en mí. El que cree en mí estará vivo, o como dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Yo necesito una ocupación fiel. Hermanos, que respalden su vida, la sana doctrina, con una vida sana en el Señor. Por lo tanto, deben una vez más recordar lo siguiente. Tres lecciones, ¿recuerda? En el versículo 1, la palabra de Dios nos mostró qué debemos recordar, qué debemos insistir en la predicación. Nuestra actitud ante los hombres. Lo primero que debemos recordar, verso 1 y verso 2. Luego el versículo 3, ¿qué demás debemos recordar? ¿Cómo era nuestra vida anterior? ¿No es cierto? Nuestra condición anterior, debemos recordar eso. Y luego, finalmente, el verso 4, el verso 7, lo que estamos estudiando, ¿qué debemos recordar? Nuestra salvación. Entonces, tres grandes lecciones que producen buenas obras en nuestras vidas, que hacen una iglesia fructífera a la que debemos volver constantemente. Recuérdales, es un mandato del Señor, recuérdales. ¿Por qué? Porque es necesario. Nosotros somos propensos a olvidar. Hoy venimos y de pronto volvemos a casa y se nos fue lo que hemos aprendido hoy. Dios dice, recuérdales. Con autoridad, recuérdales porque es necesario, recuérdales. Y la idea del verbo es constantemente, constantemente. Y vamos a recordar nuevamente nuestra actitud hacia los hombres. ¿Qué impacta bíblicamente en nuestra sociedad? ¿Qué impacta al margen de grandes campañas? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Número 1, debemos tener una actitud correcta a las autoridades. Y número 2, a toda la sociedad. Dios dice que se sujeten los gobernantes y autoridades. Número 2, que obedezcan. Número 3,
3, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso es nuestra respuesta. No estamos protestando, no estamos formando partidos políticos, no estamos discutiendo por internet, no estamos tratando de influenciar y cambiar la cultura, haciendo un gran grupo pro cristianos. No estamos haciendo eso. Dios está en contra de todo este tipo de rebeldía. Nosotros nos sujetamos, nos sometemos, obedecemos y estamos dispuestos a toda buena obra. La excepción a la regla se da por sentado. El día que el Estado nos dice qué predicar, cuándo congregar, el día que el Estado quiera regir en nuestras familias, cómo enseñar a nuestros hijos, entonces nosotros vamos a la autoridad superior. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hemos estudiado esto en detalle. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra otra actitud hacia la sociedad en general? Y en realidad en todo esto hay 7. El verso 2 dice que a nadie difamen. Amén. No sean calumniadores. Lo primero que tenemos que aprender es controlar nuestra lengua delante de los hombres. Pendencieros. No solo nuestra lengua violenta, sino nuestra actitud violenta. Sino, usted debe tener un testimonio ¿de qué? De ser amables. No debe tener un testimonio de ser calumniador, violento en lengua, violento en actitud, sino amable. Sus vecinos deben conocerle porque usted es amable. Sus familiares deben conocer a usted porque es amable. Mostrando toda mansedumbre, tiene que ver con humildad para con todos los hombres. Entonces, si queremos impactar bíblicamente, Dios dice, recuérdales, esta actitud es de un creyente, esto es de bendición, esto edifica la iglesia, esto edifica la casa del Señor, esto adorna la doctrina del Señor. Así es la forma de predicar el evangelio, esta es la forma que impacta, este es el plan, este es el método. Necesitas, hermanos, con buen testimonio afuera, recuérdales. No solo nuestra actitud ante los hombres. Versículo 3, recuerda que más, la segunda gran lección, en esto debemos insistir fielmente, nuestra condición anterior. ¿Sabe, hermano mío? El que ha recibido gracia, ¿qué debe mostrar? Mayor gracia. Vamos a suponer que usted nació en un lugar bastante humilde y por la gracia del Señor tuvo el privilegio de tener cierto dotes en cuanto a su inteligencia, su perspicacia, y Dios le permitió ser un buen estudiante, luego le permitió ser un buen empresario, y gracias a Dios tiene una economía holgada. ¿Qué le diferencia del pobre que puede encontrarse en su camino? Nada, la gracia de Dios, nada más. ¿Qué pasaría si usted va con una actitud prepotente y menosprecia a aquellos que no tienen la economía que usted tiene? ¿Qué pasaría? Aún siendo cristiano, con mayor razón estaría ofendiendo al Señor. Porque ¿qué tienes tú que no te ha sido dado? Todo ha sido por la gracia del Señor. Hermano, lo mismo. Nosotros, según la palabra de Dios, hemos recibido mayor gracia. Hermano, nosotros hemos gozado del perdón de Dios. Hemos gozado de la salvación de Dios, las promesas de nuestro Dios. Así que, ¿cuál es nuestro trabajo delante de los hombres? ¿Tenemos por qué jactar? ¿Tenemos por qué menospreciar a los demás? ¿Qué nos diferencia del peor de los hombres que está viviendo aún en Huancayo? Probablemente del hombre que está aquí tirado en inmundicia en el parque, o de algún otro que está usando de todas sus artimañas para robar y matar a otra persona. ¿Qué nos diferencia? La gracia de Dios. Y nuestro trabajo es mostrar mayor gracia. Si hemos recibido gracia, ¿cuál es nuestro trabajo? Mostrar mayor gracia. Porque Dios dice, cada vez que estás delante de estos hombres, tú debes recordar que en otro tiempo éramos. En otro tiempo. ¿Por qué yo me sujeto? ¿Por qué no difamo? ¿Por qué soy amable? Porque en otro tiempo yo era. ¿Qué esperaba, hermano, del incrédulo? Que mienta. ¿Qué espera del impío? Que robe. ¿Qué espera del impío? Que busque lo suyo, que se soberbezca, que le estafe. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba de las autoridades sin el Señor Jesús? Que sean corruptas. ¿Qué esperas? Lo normal, es lo natural del hombre común. Éramos nosotros igual. El punto es ganarlos para el Señor a través de nuestro testimonio. Ese es el punto. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice, aquí hay 7 grandes males que formaban parte de nosotros: insensatos, es decir, irracionales, sin dirección, ignorantes, rebeldes. No tenía autoridad a la que nosotros podamos someternos, ni en el hogar, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Extraviados, sin luz, sin rumbo, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, esclavos de la carne, muertos en delitos y pecados, viviendo nuestro estilo de vida en malicia, solo procurando lo malo, y en envidia, ardiendo en envidia, anhelando lo que otro tiene. Aborrecibles, es decir, odiosos, y vivíamos siendo odiosos y vivíamos odiando a los demás. Aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Así vivíamos. Dios quiere que recuerde de dónde viene.
¿Y qué le diferencia del peor de los hombres o de sus enemigos? Solamente a la gracia de Dios. Y usted como creyente debe mostrar mayor gracia. Si respondemos de la misma forma que los demás, si viene alguien y me insulta y yo le insulto 3 veces, ¿dónde está el testimonio de la palabra del Señor en nuestras vidas? Yo debo mostrar mayor gracia. No decir que me voy a pisar tampoco o dejar violentar en un asunto vil, sino voy a actuar con sabiduría, bajo la palabra de nuestro Dios. Qué difícil es responder con amabilidad, con humildad, pensando en que este hombre está muerto en delitos y pecados y está camino al infierno. Y él necesita conocer el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Y mi trabajo es mostrarle ese evangelio. Mire la palabra de nuestro Dios, el verso 4. Ahora recuerde nuevamente, hermano mío. Primera lección, su actitud ante los hombres. Segunda lección, su condición anterior. Tercera lección, su salvación. Recuerda eso. Dios quiere que tengamos prédicas sobre ello, porque esto produce buenas obras y esto impacta a los hermanos. Ese es el plan. Queremos ganar a Huancayo para el Señor. Cada uno de ustedes, un miembro de la iglesia, como miembro de la iglesia, es un ministerio de la iglesia. Es un ministerio de nuestra iglesia. Si somos 100, tenemos 100 ministerios. ¿Cuál es su trabajo? Predicar a Cristo Jesús. Mire, cuando hablamos de evangelismo y misiones, evangelismo tiene que ver con la predicación personal de ustedes del evangelio. Y lo hacemos de 2 formas, verbalmente y con nuestro testimonio. Y cuando hablamos de misiones, hacemos un impacto más grande. Por eso apoyamos las obras a donde Dios nos permite hacer, allá en el Callao, lo hemos hecho en Jauja, lo hemos hecho en Lima, lo hemos hecho en algún momento en la gracia del Señor. Hace poco estuvimos en Azurpaicancha, allá en Chile. O de aquí podemos mandar a otros misioneros, a otros lugares. Allí estamos ampliando el trabajo del Señor, reproduciendo la iglesia hasta lo último de la tierra. De la misma forma hemos sido establecidos aquí. Somos nosotros lo último de la tierra. Cuando se escribió el libro de Hechos, el Señor estaba pensando en algún momento, en algún lugar, allá en el continente que ni estos sabían que existía, en este continente americano y en esta parte del continente, en el sur del continente, allá en la zona andina, en este lugar que un día se llamará Perú, ahí se levantará una iglesia. Somos lo último de la tierra. Pero al mismo tiempo debemos empezar por nuestra Jerusalén, Judea y Samaria. Y tenemos que ir también ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Hermano, si usted no tiene una pasión por ello, déjame decirle, algo está mal. Algo está mal en su vida. Si usted ha sido beneficiario de la gracia del Señor, lo primero que quiere hacer, ¿qué es? Compartir esa gracia. Quiere que otros lleguen a los pies del Señor, pero de la forma que Dios quiere. Por eso Dios dice, recuérdales sobre su salvación. Y nuevamente vuelva al versículo 4, dice, pero cuando se manifestó esta palabra, hace el contraste en el verso 3 y el verso 4, pero antes éramos así, antes vivíamos así, pero esta salvación es soberana, proviene de Dios. Fue el Señor en su gracia cuando nos miró siendo rebeldes, insensatos, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, en odios y amarguras. Él nos salvó, Él nos rescató, Él en su gracia decidió hacer algo a favor de nosotros. Él buscó salvarnos. Así que Dios quiere que recordemos acerca de nuestra salvación y cómo usted y yo podemos recordar una salvación bíblica. ¿Cómo podemos tener presente una salvación bíblica? Y para mí esto es unas lecciones muy importantes en la palabra del Señor y lo podemos predicar muchas veces, las veces que sean necesarias, pero en el libro de Tito capítulo 3, la palabra de Dios nos va a enseñar a recordar acerca de una salvación bíblica y es necesario que usted vuelva nuevamente a entender el propósito de Dios en la salvación, porque Dios dijo en el verso 5, nos salvó. El apóstol está diciendo, a mí me salvó. Tito también se une y dice, a mí me salvó. Y los hermanos que son verdaderos creyentes también dice, también Dios a mí me salvó. Y yo puedo unir mi voz y decir, a pesar de lo que soy, Dios me salvó. Y ojalá que haya alguno de ustedes que pueda decir también, Dios me salvó. Y puede extender esto a los suyos y toda su familia puede decir, Dios nos salvó. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender como iglesia local una salvación bíblica? Note la palabra de Dios. Hay 4 lecciones que vamos a poner rápidamente en el corazón nuestro. Note las escrituras. Hay 4 lecciones, 4 aspectos de una salvación bíblica. Nos salvó. Primer aspecto, el objetivo de nuestra salvación. Usted debe recordar esta noche de qué nos salvó Dios. Note la palabra de Dios, verso 4. Pero ¿cuándo se manifestó?
Pero ¿cuándo se manifestó? El verso 3 nos muestra la condición y el verso 4 a la condición donde Dios nos quiere llevar. Usted debe meditar entonces de qué nos salvó el Señor. ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios me salvó. En el contexto del libro de Tito, hemos estudiado capítulo 2, capítulo 3, están estrechamente relacionados en toda la lógica del predicador. Nos ha mostrado previamente de qué nos salvó. En el versículo 3 nos dijo que nos salvó de qué. En otro tiempo éramos esclavos y ahora ya no lo somos en Cristo Jesús. ¿De qué nos salvó? Obviamente del pecado y todos los efectos en su vida. ¿De qué nos salva el Señor? Del pecado. Del pecado. El problema en la vida de nosotros es el pecado. Y lo que el hombre natural le cuesta entender es esto, que el problema en su vida, el peligro en su vida, la amenaza más grande en su vida es el pecado. El pecado, y es su pecado. La palabra de Dios dijo en Isaías 59, a partir del verso 1, que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios. O sea, mi problema y todo lo que va mal en mi vida, en mi hogar, es mi pecado. Y lo que va mal en su vida y todo lo que le rodea, y si no hay beneficio, y si no hay gozo, y si no hay paz, el problema en su vida es su pecado. Si hay una familia en pleitos, el problema es que hay pecado. Si hay una familia en desánimo, el problema es que hay pecado. Si hay un joven que constantemente está en amargura, el problema en su vida se llama el pecado, y es su pecado. El problema es su mentira, el problema es el odio que hay, el problema es su orgullo, el problema es la lascivia, el problema es la inmoralidad que enquista en su corazón, el problema es su egoísmo, su envidia, el problema es la idolatría, el problema es su pecado que está extendido en todo su cuerpo. El Señor muestra al hombre como un muerto en delito y pecado, el libro de Efesios 2:1. Así que el hombre natural le cuesta entender que es su problema, es su pecado, enquistado en ese corazón engañoso más que todas las cosas y que se ha extendido a cada miembro de su cuerpo. El libro de Isaías 1 dice, desde la punta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana en él. Hinchazón y podrida llaga. Efesios 2:1, Dios dice que el hombre está muerto, enterrado en delitos y pecados. Nosotros somos sometidos por el pecado. Nosotros, hermano mío, en nuestra vida reina el pecado. Somos fieles a lo malo y en consecuencia no queremos amar lo bueno. Amamos las tinieblas más que la luz. Y no solo no queremos venir al Señor, sino también no podemos. Nuestras voliciones, nuestra voluntad se sujeta al deseo de nuestra carne. Al deseo. Solamente vivimos para alimentar este viejo hombre. El hombre natural vive así. Por eso está nublado su entendimiento, están nubladas sus decisiones por su pecado. Y el versículo 3 nos muestra cómo el pecado se enseñoraba en nosotros en otro tiempo. En otro tiempo, Satanás, el mundo, el pecado sobre nosotros en otro tiempo. Así que, ¿de qué Dios quiere salvarnos? De tu pecado. ¿De qué Dios quiere salvarte? De tu pecado. Y en el libro de Tito capítulo 2, verso del 11 al verso 15, hemos visto. Primero nos quiere salvar de la pena del pecado, porque el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Si bien es cierto, se anuncia el glorioso evangelio de Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario a todos los hombres, pero los que son salvos son los que creen en Él. Él buscó salvarnos de la pena del pecado. De la pena del pecado. ¿Qué más hemos meditado en esto? Verso 12. Si nosotros hemos disfrutado la gracia de Dios, entonces hemos aprendido la lección de la gracia, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El mismo énfasis del versículo 3 de Tito 3:3. Dios quiere salvarnos del poder del pecado. ¿De qué nos salva Dios? De la pena del pecado. ¿De qué nos salva Dios? Del poder del pecado. Verso 3. Aguardando la esperanza bienaventurada, verso 13, Tito 2:13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día vamos a estar con Él cara a cara, un día este cuerpo tendrá una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Usted debe entender algo, hermano mío, somos imperfectos. Si alguno dice yo soy perfecto, es un mentiroso. No es 3 veces santo, es un pecador. ¿Cómo sé eso? Porque la palabra de Dios lo muestra. Todavía, como el libro de Romanos 6, Romanos 7, el apóstol Pablo dijo, el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso hago, porque hay una ley que se revela contra la ley del Espíritu. Usted sigue siendo un pecador y va a luchar con el pecado mientras viva en este cuerpo de barro, en este cuerpo mortal que siempre va a tender a lo malo. No es perfecto. Su esposo no es perfecto, sus hijos no son perfectos, su esposa no es perfecta, los hermanos en Cristo no somos perfectos. Luchamos constantemente contra el pecado.
Ninguno de ustedes puede decir soy 3 veces santo posicionalmente delante del Señor Jesucristo por su sangre y delante de Dios, sí. Pero en nuestra vida diaria luchamos con el pecado. Así que Dios, ¿de qué quiere salvarnos? Del poder del pecado. Que no se enseñoree más. La diferencia es que no debemos practicar más el pecado. Ahora, y un día Dios nos salvará de la presencia del pecado, aguardando esa manifestación gloriosa. Y el verso 14 dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra redención es comprarnos. Nos redimió, nos compró. Antes pertenecíamos a Satanás, pertenecíamos al mundo, pertenecíamos al pecado. Cristo nos compró con gran precio, nos redimió, ahora le pertenecemos a Él. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué consiste esta salvación? ¿De qué nos salva? Nos salva de la pena del pecado, de la posesión del pecado. ¿De qué nos salva? Un día de la presencia del pecado. ¿De qué nos salva? De la posesión del pecado. Cristo me pertenece a mí, yo le pertenezco a Él. Ya no pertenezco más al pecado. Satanás no se enseñorea más de mí. El mundo no es mi Señor. Mi corazón no es mi Señor. El pecado no es más mi Señor. Ni Satanás es más mi Señor. Cristo Jesús es mi Señor. Algo que usted debe entender en la salvación es esta. Algunos solo hacen énfasis en la salvación de la pena del pecado. ¿Quieres ser salvo? Amén, amén, amén. Pero si recibes al Salvador, tienes que recibir primero al Señor. No puedes separar al Salvador de su señorío. El Hechos 16:31, ¿creen que en el Señor Jesucristo y serás salvo? Todos quieren el Salvador, sí, que me perdone mis pecados, que no vaya al infierno, pero usted no tendrá una salvación genuina hasta que tampoco reciba al que es el Señor. Él es el Señor. O sea, Señor, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Ahora yo soy siervo tuyo. Ahora tú te enseñoreas en mi vida. Ahora, Señor, yo me someto a ti. Mi voluntad te pertenece. Vivo para tu gloria y vivo para tu honra. El apóstol Pablo no lo pudo haber dicho mejor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Cristo un día va a decir, Mateo 7, a partir del verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, debe evidenciar nuestras vidas que no me someto más al pecado, sino que Cristo ahora se enseñorea en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como predicó mi hermano la última semana, dijo, he muerto al mundo, he muerto al pecado, he sido sepultado, ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Él es mi Señor. ¿Por qué soy fiel? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué soy un hombre que trata de andar en la verdad? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué leo la Biblia? Porque Cristo es mi Señor. Porque amo la expansión del Evangelio, porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué amo a mi esposa? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué respeto a mi esposo? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué obedezco a mis padres? Porque Cristo es mi Señor. ¿Por qué no me dejo de congregar? Porque Cristo es mi Señor. Cambia el asunto. Evidencia que mi voluntad también cambió. Es la voluntad de Dios, lo que yo quiero hacer. Ya no hay una lucha frontal entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Yo anhelo lo que Dios quiere. Así que, ¿de qué nos salvó el Señor? Según su palabra, nos salvó de la pena del pecado, de la presencia del pecado, del poder del pecado y de la posesión del pecado. Ahora vuelvo a la palabra del Señor, libro de Tito, capítulo 3, hermano mío, esta noche, y vamos a entender el segundo aspecto. Vamos a la palabra del Señor. Estamos viendo la salvación bíblica y Dios dice, recuérdales, nos salvó, nos salvó. Y la primera lección que hemos aprendido es el objeto de la salvación. ¿De qué nos salvó el Señor? Y hemos dado respuesta de la pena, del poder, de la presencia y la posesión del pecado. Ahora vamos a meditar en el segundo aspecto, la razón de nuestra salvación. No solo el objeto de la salvación, que responde a la pregunta ¿de qué nos salvó?, sino la razón de la salvación. Debe responder la pregunta ¿por qué nos salvó? Note la palabra del Señor, libro de Tito, capítulo 3, en el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Le pregunto, hermano mío, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Qué razón tuvo que encontrar Dios para salvarnos? Y la respuesta no está en nosotros. Es decir, el énfasis no está en nuestras obras. Porque la palabra de Dios dice en el versículo que hemos leído, en la palabra de nuestro Dios, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, la salvación bíblica no está por mérito nuestro. Es imposible presentar una obra de justicia que amerite que usted y yo seamos salvos.
Hemos sido herederos de Adán. Todos los que vienen después de nosotros somos herederos de Adán. Vivimos en esta vieja naturaleza pecaminosa, amamos el pecado, muertos en delitos y pecados. Y Dios dice que no hay justo ni aún uno. Así que no hay nada bueno por lo cual Dios pueda salvarme a mí. No hay nada bueno que pueda presentar, ninguna cualidad moral, ninguna obra buena, ningún trabajo maravilloso delante del Señor. No hay nada que califique que yo pueda ser salvo. Pregúntese una vez más, hermano, ¿por qué Dios le salvó? ¿Por qué Dios le salvó? ¿Cuál es la razón por la que Dios le salvó? Y la palabra de Dios empieza diciendo, se manifestó la bondad de Dios. Esta salvación bíblica, esta razón primero, ¿de quién proviene? No del hombre. Está muerto, usted ni quiere venir al Señor, ni usted puede venir al Señor, aunque lo intente. La palabra de Dios dice que parte de quién? De Dios. Dios nuestro Salvador. Ahora aquí podemos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos estos han trabajado de manera armoniosa para la salvación nuestra. El Padre en su plan redentor desde antes de la fundación. Yo sé que todos hablamos de salvación cuando miramos al Calvario, pero el Calvario es la manifestación de la salvación. Pero la salvación ha sido mucho tiempo ya prevista por el Padre. La Biblia dice, le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces Él me amó desde la eternidad y me amará hasta la eternidad. Y lo manifestó con Cristo muriendo por mí en la cruz del Calvario. El Padre diseñó este plan. Cristo Jesús fue el protagonista del plan. Y el Espíritu Santo es el que ejecuta el plan para que nosotros lleguemos a despertar estas verdades en Cristo Jesús. No por obras de justicia. Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. No por un bautismo, no por alguna decisión, no por algo que yo estoy muerto en delitos y pecados. Pero al mismo tiempo la gracia del Señor me recuerda que todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Vino del Señor, nuestro Salvador. ¿Y cuándo vino esta salvación? ¿Cuándo se manifestó la bondad de Dios? En el versículo 3, cada uno de ustedes debe tener un momento, un antes y un después en Cristo Jesús. En otro tiempo, pero se manifestó el Señor. En la historia de la humanidad, sí, la mujer pecó allí en el libro de Génesis en el capítulo 3. El hombre pecó juntamente con ella, ha sido sentenciado a la muerte. Los ángeles están cuidando el jardín y están con esas espadas de fuego predicando: ustedes son pecadores, Dios es santo, han sido destituidos de su presencia. Y la promesa en Génesis 3:15, a la mujer de tu simiente van a ser alguien que destruirá al enemigo y volverá otra vez a tener comunión el hombre con Dios. Desde ahí la esperanza está. Toda la palabra de Dios procura revelar de quién es Él, y nosotros lo entendemos, es Cristo Jesús. Así que llega el momento en la humanidad donde se ha esperado, los piadosos, que un momento nazca el Salvador y entregue su vida por nosotros, y este retome la creación nuevamente para sí y nos lleve a la comunión perfecta con el Padre. Se ha esperado desde siempre. Llegó el momento en su tiempo, en su modo, nuestro Dios, en el lugar que Él escogió. Pero también debe haberse manifestado esta salvación en la vida de cada uno de nosotros. Debe haber un momento en su vida. Debe haber un momento. Pero todo esto es por la gracia soberana de nuestro Dios. Ahora, volvemos a la pregunta: ¿por qué nos salvó Dios? Si la salvación viene de Dios, si vino en su momento, en su soberano momento, y si nos llegó a cada uno de nosotros, ¿por qué no a su vecino? ¿Por qué no al que está en la calle constantemente, no sé, haciéndole problemas? ¿Por qué sea usted? ¿No es de la soberanía de nuestro Dios eso? Más bien usted y yo deberíamos dar gracias a Dios porque llegó cierta verdad a nuestras vidas. Porque en su momento se manifestó. Entonces, vamos a ir respondiendo. Note la palabra de Dios en el versículo 4. ¿Por qué Dios nos salvó? Número 1 dice, pero ¿cuándo se manifestó? ¿Qué dice? La bondad de Dios, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué nos salvó el Señor? Esta salvación que vino de Él, esta salvación que vino a su momento, ¿por qué razón? Por su bondad. Luego, ¿qué más dice en el verso que estamos leyendo? Verso 4, si están conmigo. ¿Qué otra virtud de nuestro Dios? Su amor. Ahora, si siguen leyendo la palabra de nuestro Dios, más abajo, las Escrituras dicen en el versículo 5, no nos salvó por esa justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, si sigue leyendo la palabra del Señor, el verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Aquí hay 4 poderosas razones que forman parte de la naturaleza del Señor.
son sus virtudes, son sus perfecciones. O sea, nos salvó por su amor, por su bondad, por su misericordia y por su gracia. Todo provino de Él. Ahora, el amor y la bondad de nuestro Dios, en el versículo 4, ha sido manifestado de manera general a todos los hombres. Ha sido manifestado de manera general ¿en qué? En que Cristo ha sido anunciado. En el libro de Juan capítulo 1, con los jóvenes hemos estudiado, esta luz alumbró a todos hombres. O sea, se anuncia el Evangelio. Cristo vino a manifestarse que la salvación está en Él. En Juan 3:16 dice, porque tal manera amó Dios al mundo, en el sentido de que mandó a este Hijo para que predique que en Él está la salvación. Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero pregunto, ¿pero todos llegarán al arrepentimiento? ¿Todos serán salvos? No. Dios muestra su amor y su bondad al mostrar a Cristo Jesús y que en Él solamente tenemos la salvación. Cuando Él dijo, soy el camino, soy la verdad y soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, no lo dijo un grupo exclusivo, lo dijo a todos. Lo dijo a todos, para que todo aquel que en Él cree, pero la diferencia está en el que cree. Así que el amor y la bondad de nuestro Dios se manifiesta a todos a través de este anuncio glorioso, universal del Evangelio, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, pero la misericordia y la gracia va a alcanzar a los que hemos creído en Él. Permíteme desarrollar un poco esto. Note la palabra de Dios, pero ¿cuándo se manifestó? La palabra manifestar tiene que mostrar algo que ha estado tapado por un velo, ahora se ha revelado, se ha quitado esto de una forma tan clara. Se manifestó la bondad. ¿Qué es la bondad de nuestro Dios? Básicamente también podemos nosotros dar la connotación en los otros contextos que aparece esta palabra de generosidad. Dios nuestro Salvador en su generosidad, en este desprendimiento suyo, quiere que todos lleguen al arrepentimiento y lo manifestó a través de Dios. Mira el libro de Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Nota? A todos los hombres. Eso no quiere decir que todos los hombres son salvos, sino que por la generosidad de Dios invita a que todos sean salvos. Ninguno tendrá excusa en ningún tiempo, en ninguna cultura, en ningún espacio, ninguno, porque Dios manifestó esta salvación a todos los hombres en su generosidad, en su bondad. Note el libro de Efesios 2, verso 4 al verso 7. Efesios 2, verso 4 al verso 7 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora la bondad de nuestro Dios manifestada a todos los hombres se hizo más grande a aquellos que han podido creer en Él. Nosotros podemos entender cuán generoso ha sido nuestro Dios, que hemos podido creer. Sí, hay muchos que hemos escuchado el Evangelio todas nuestras vidas, pero llegó en su momento. Dios tuvo paciencia con un corazón duro. Dios tuvo paciencia con nuestro rechazo vez tras vez, pero en su generosidad, en esta bondad, llegó el momento en que, muerto en delitos y pecados, nos dio vida. En la gracia del Señor, Él se desprendió mandando a su Hijo. Fue generoso al enviar a Cristo Jesús. Fue generoso al enviar la palabra del Señor delante de nosotros, y la Biblia nos dice que la fe es por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios, según Romanos 10, 17, es decir, la Biblia me da oídos para escuchar la palabra de Dios, y la Biblia a través de lo que está escrito me muestra quién es el Cristo de la Biblia, para que pueda conocer y pueda creer y pueda ser salvo, porque la gracia viaja por medio de la fe. Así que se expresa en su máxima capacidad la generosidad del Señor a aquellos que han creído. Ahora, note la palabra de nuestro Dios, no solo la bondad de nuestro Dios, sino que dice la Biblia en el verso que hemos leído, y su amor para con los hombres, con los hombres. Él manifestó su generosidad a través de Cristo Jesús, y nosotros hemos gozado de esa generosidad, de esa bondad al creer en Él. De la misma forma manifestó su amor a todos los hombres, mostrando el mensaje de Cristo Jesús, pero nosotros hemos sido beneficiarios de este amor en toda su expresión al creer en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña en el versículo que estamos leyendo, el verso 4, y su amor para con todos los hombres. La palabra amor aquí es muy interesante, es la palabra filantropía.
De ahí viene la palabra filantropía, o sea, ese amor por los hombres. Lo que el Señor está mostrándonos al combinar su bondad y su amor por los hombres, está buscando que todos los hombres lleguen al arrepentimiento, de veras sean salvos. Mire otra porción de las Escrituras. Vamos un momento a la palabra de nuestro Dios. Hay mucho en las Escrituras, pero hay uno que me gustaría que usted pueda entender. Vamos a ver. Libro de... Vamos al Antiguo Testamento para poder gozarnos un poco de esto. Salmos 86, el versículo 15. Vamos ahí y luego, si Dios nos permite, vamos al Nuevo Testamento para entender todo esto. La palabra de Dios dice, hablando de David, el Salmos 86, 15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. David entendía perfectamente quién era su Señor, misericordioso, clemente, que merecíamos nosotros la ira de Dios, pero Él fue grande en misericordia y verdad. El amor y la bondad de nuestro Dios en su gracia, aunque somos merecedores y objetos de su ira, han sido expresados todos los hombres en Cristo Jesús, pero han llegado a nosotros y hemos sido beneficiarios directos de su amor y su bondad al nosotros creer en este precioso Dios. Mira el libro de Juan capítulo 3, el verso 16, muy conocido, algunos lo saben de memoria. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está la expresión de su amor y está la expresión de su bondad a todos los hombres. Ahora nota cómo podemos nosotros realmente gozar del objeto de su bondad, el objeto de su amor, el propósito de esta bondad y amor de Dios derramado por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros disfrutamos verdaderamente del amor y la bondad del Señor, es cuando llega el momento en nuestras vidas que podemos creer en Él. Podemos creer en Él. Esta es la respuesta al Evangelio. Cree en Él, cree en Él. Es la respuesta al Evangelio. Así que vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano mío, rápidamente. Vuelvo al libro de Tito, al capítulo 3, y vamos a continuar esta noche. ¿Cuál es la razón por las razones que Dios cultivó en su corazón para salvarnos? La respuesta es por su amor y su bondad. Aunque manifestada a todos los hombres a través de Cristo, nosotros hemos sido el objetivo de este amor y su bondad al creer en Él, al creer en Cristo Jesús. Ahora, vuelva a la palabra del Señor. Note en el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Note el contraste. Mire, no somos salvos por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Más bien, por nuestras obras hemos sido condenados porque somos malos. La paga del pecado es la muerte. No hay forma de cambiar eso. La paga del pecado es la muerte. Así que note el efecto de la misericordia. ¿Y qué hace la misericordia de nuestro Dios? Manifestado al creyente. La misericordia tiene que ver con la compasión de nuestro Dios e implica dos cosas. ¿Qué hace la misericordia? Mire, la misericordia de nuestro Dios primero evidencia la necesidad que usted y yo tenemos. No somos salvos por obras. En el libro de Tito 3, en el verso 3, en el mismo contexto, ¿cómo éramos? Dios sabía que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, viviendo en el pecado y sus terribles consecuencias en gran necesidad. La misericordia de nuestro Dios hace énfasis en esto. En su pura gracia el Señor mira la necesidad nuestra, nos mira en nuestra decadencia, nos mira en nuestras concupiscencias, nos mira en nuestro desorden, nos mira sufriendo la muerte en consecuencia del pecado. Nos mira y también mira el fin que usted y yo merecemos. La paga del pecado es la muerte. Merecemos la ira de Dios, merecemos el infierno, pero ¿qué hace la misericordia de Dios? En primer lugar, mira la realidad nuestra necesidad, y en segundo lugar, decide hacer algo. Mire la palabra de Dios, libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 22. Usted y yo merecíamos la ira de Dios. Usted y yo merecíamos el desprecio de Dios. Pero ¿qué hace la misericordia de Dios? Mira nuestra penosa condición y mira el fin que merecemos y decide hacer algo. Lamentaciones 3:22, en el Antiguo Testamento el equivalente también está acá, por la misericordia, compasión de Jehová, que dice, no hemos sido consumidos. Eso merecíamos, ser consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
El libro de Lamentaciones se escribe al mismo tiempo describiendo la desgracia del pueblo de Dios, sufriendo las consecuencias de la ira de Dios por ser un pueblo que faltó al pacto. Y hay un remanente que aún queda, y este remanente a través del profeta Jeremías está diciendo: no hemos sido consumidos aún, mirando un día el futuro que vendría el Salvador. Aún a pesar de su penosa condición, aún el Salvador llega, porque no hemos sido consumidos totalmente, aún porque nunca decayeron sus misericordias. Y más abajo va a decir: nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Cuando vemos al hombre, a este padre que está esperando en las ansias, con ansias de que regrese este hijo pródigo, la palabra de Dios dice: cuando lo miró a lo lejos, fue movido a misericordia, y él corrió y abrazó a su hijo. Cuando miramos la misma historia del hombre que descendió de Jerusalén a Jericó, y en el camino fue asaltado, pasó el levita, pasó el sacerdote y pasó el samaritano, y lo miró y fue movido a misericordia. En todos los contextos, la misericordia toma esto, mira la necesidad en la que nos encontramos, nuestra penosa condición, y evita el fin que usted y yo merecemos. O sea, hemos sido salvos por esa compasión del Señor. Dios tuvo compasión de usted. Podría tener otro fin, no solo tan terrible en esta tierra, sino en la eternidad. Mire la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más dice? Y por su gracia. Hemos, con los hermanos que estudiamos homilética, tratado de definir la palabra gracia. Si bien es cierto, es un regalo inmerecido, pero en los contextos es el poder de Dios en la salvación. No lo merecemos. Y la misericordia, el amor y la bondad están dentro de la gran esfera de la gracia de nuestro Dios. Es algo que no merecemos. La gracia del Señor llega a nuestras vidas y nos transforma. La misericordia evita que usted recibamos el fin que merezcamos. Mira el Señor nuestra condición y evita el fin que merecemos. Pero la gracia del Señor llega y salva. Es poder de Dios para salvación. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Lo mismo en el libro de Tito 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Es algo que no merecemos, es el poder de Dios, viajando por la fe, salvando nuestras vidas, cambiando nuestra naturaleza, transformándonos, tomando lo vil que éramos, lo desastroso que éramos, y haciendo de nosotros una nueva naturaleza. Es la obra de la gracia, y Dios pone dentro de eso su misericordia, pone dentro de eso su amor, Dios pone dentro de eso su bondad. El amor y la bondad de Dios manifestado para todos en Cristo Jesús, pero nosotros alcanzamos el propósito de ese amor y esa bondad al creer en Él. Nosotros gozamos de su misericordia al creer en Él. Nosotros gozamos de esa gracia al creer en Él. Así que vuelva a la palabra de nuestro Dios nuevamente, hermano mío. Y estamos todavía con tiempo. Note el libro de Tito capítulo 3. Formulemos las dos últimas preguntas. No solo de qué nos salva, por qué nos salva. Ahora, mire la otra pregunta. No solo el objeto de la salvación, la razón de la salvación, sino pregúntese cómo nos salva. La manera en que Dios nos salva. El modo de nuestra salvación. Y la pregunta está contestándose en el libro de Tito 3 y en el versículo que estamos leyendo, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Luego que dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, que dice, nuestro Salvador. Así que, ¿cómo nos salvó el Señor? Y la palabra de Dios responde, en primer lugar, por el lavamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por el lavamiento de la regeneración. Cuando miramos los contextos de las Escrituras, siempre se va a hacer el énfasis en el lavamiento. Sí que necesitamos ser limpios de nuestras iniquidades y nuestras maldades, pero vamos un momento a la palabra de nuestro Dios. Volvamos al tema del apóstol Pablo, por ejemplo. Libro de Efesios capítulo 5, en el verso 26. Vamos un momento por ahí. Efesios 5, verso 26. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. En esta carta en Éfeso, Pablo está explicando que fuimos limpios y purificados por el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, mire el libro de Santiago, capítulo 1, el verso 18. La Biblia dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo mismo en 1 Pedro. Note 1 Pedro 1, verso 23, dice, renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, Cristo lo dijo de esta forma, libro de Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que, ¿de cómo nos salva el Señor? Y dice, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento tiene que ver con la obra
de la palabra de nuestro Dios. La regeneración tiene que aludir a una nueva vida. Hace referencia a una nueva naturaleza de lo desastroso que éramos, hombres muertos en delitos y pecados, a una nueva naturaleza en Cristo. Por eso ponemos tanto énfasis en la predicación, porque la palabra de Dios va a producir esto. La palabra de Dios va a producir fe. La palabra de Dios nos va a mostrar el Cristo de la Biblia. La palabra de Dios va a alumbrar nuestra penosa condición. La palabra de Dios, a través de nuestra meditación en ella y la obra del Espíritu de gracia en nuestras vidas, hará de nosotros una nueva criatura. Esta es la obra de nuestro Dios. No podemos basar nuestra salvación en sentimientos, en experiencias, en visiones. Había un joven que solía llegar a esta iglesia y quería ser parte de la iglesia y quería bautizarse en esta iglesia. Y le pregunté, ¿cómo sabes que eres salvo? Es que anoche soñé y Cristo vino y tuve una experiencia y me dijo que venga acá y que sea salvo. Y creo que soy salvo. Y dije, esta salvación no es genuina. Pero pastor, soy salvo. Toma tiempo, siéntate, escucha la palabra de Dios. Pero con el tiempo se fue y encontré una iglesia que le bautizó y ahora es miembro de esta iglesia. Y dije, ¿tan rápido? Porque toma el tiempo, por el lavamiento de la regeneración, no por una experiencia. Debe ser sometido a la palabra de Dios. Ahora, nota las escrituras. ¿Qué más? Dice en el verso 5, por el lavamiento de la regeneración. Y luego que dice, mire el trabajo conjunto, y por la renovación en el Espíritu Santo. Son parecidas las palabras regeneración y renovación, pero la palabra regeneración es producir una nueva naturaleza. La palabra renovación es ir mejorando. La idea de esto es que el Espíritu de Dios que ahora está viviendo en nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, que nos aparta para Él, nos aparta para Él. Mire el libro de Romanos 8 en el verso 2, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué Cristo dijo, es mejor que yo me vaya para que llegue el Consolador? Imagínate que Cristo encarnado sigue en nosotros. ¿Qué estaríamos diciendo? Si, imagina, solo un momento, imagina que Cristo vete a la iglesia. ¿Qué estarías pidiendo? Comida gratis, milagros gratis, grandes cosas para impresionar al Cristo de la Biblia. Pero Él dijo, conviene que yo me vaya para que esté en medio de nosotros mi espíritu. Él está, pero en su espíritu. Porque es el Espíritu de Dios que habita dentro de cada uno de nosotros y nos santifica, nos aparta. Es la ley del Espíritu hace comprobar lo que es agradable a Dios, nos constriñe constantemente, nos reprende. Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. En el Antiguo Testamento el Señor quería habitar con su pueblo y habitó en ese gran monte donde entregó su ley. Luego buscó un tabernáculo para habitar en medio de este pueblo, luego en un templo. Pero en el Nuevo Testamento, en el pacto de la gracia, la promesa es que Él habitará en nuestros corazones. No es una gran verdad, no es un gran privilegio entender esto. Tenemos vida porque el Espíritu de Dios está en nosotros y su poder garantiza nuestra vida en santidad delante de Dios. Y es una santificación que progresivamente va a mostrar que Cristo Jesús es el Señor en nuestras vidas. Y además este Espíritu es la garantía de nuestra salvación. Y nota algo más, en la palabra de Dios dice, el verso 5, el 6, Tito 2:6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, por Jesucristo nuestro Salvador. Finalmente somos salvos por el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo somos salvos? Por el lavamiento de la palabra. ¿Cómo somos salvos? Por la renovación del Espíritu. ¿Cómo somos salvos? Por el sacrificio de Jesús. Porque tanto la palabra de Dios como el Espíritu de gracia tienen que ejecutar el plan de salvación. ¿Y en qué consiste? Que Cristo Jesús tome nuestro lugar. Porque la Biblia dice en el verso 6, por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Por qué es nuestro Salvador? Porque tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué sucedió en la cruz? Él padeció por nosotros en el plan de Dios. Él derramó su sangre por nosotros en la gracia del Señor. Él que sostuvo al Cristo su amor por cada uno de nosotros, su amor por los suyos. Él tomó nuestro lugar. El sacrificio fue sustitutorio porque tomó nuestro lugar. El sacrificio fue expiatorio porque satisfizo la ira de Dios. El sacrificio de nuestro Dios ha sido propiciatorio también. Primero propiciatorio porque satisfizo la ira de Dios. Expiatorio porque hubo derramamiento de sangre. Pero también fue un sacrificio donde nos incluyó a nosotros. Juntamente con Él hemos muerto. Y juntamente con Él hemos sido sepultados. Pero juntamente con Él también hemos resucitado a vida eterna. Tiene que ver con el sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para los que hemos podido creer en Él.
Terminemos con este. Mire el libro de Tito capítulo 3 y la palabra de Dios termina en el versículo 7 diciendo: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La última pregunta: ¿para qué nos salva el Señor? Hemos visto de qué nos salva el Señor. Hemos visto por qué nos salva el Señor. Hemos visto cómo nos salva el Señor: por el lavamiento, por la noción de su Espíritu, por el sacrificio de Cristo. La palabra y el Espíritu obran en el sacrificio de Cristo, nos hacen creer en eso y entregamos nuestras vidas a Él. Y luego, ¿para qué nos salva? ¿Para que vivamos según nuestros propósitos? No. Número uno, para que justificados por su gracia que viniésemos a ser. Ya Dios nos declaró, el juez dijo, este es justo porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar. El juez que derramó la ira, Él mismo nos justificó. Dice, viniésemos a ser, que dice, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Para qué el Señor nos salvó? Para ser herederos. Esta gracia salvadora, hermano, nos da un beneficio asombroso. Somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire el libro de Romanos 8, del 16 al 17. El apóstol Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos, herederos, coherederos. Tenemos una promesa de vida eterna. Tenemos una vida con Cristo por toda la eternidad. Nuestra mira está en las cosas de arriba y no de la tierra. Y vivimos en esa esperanza. Y nuestra vida debe reflejar esa esperanza de vida eterna. Amamos al Señor en la tierra. Glorificamos al Señor en la tierra. Esperamos al Señor en la tierra. Somos fieles a la casa del Señor en la tierra porque un día lo haremos por toda la eternidad. Nuestra heredad es Cristo Jesús. En Hechos 16 dijo el salmista: mi heredad es el Señor. Mi heredad es Jehová. Nuestra más grande heredad no es lo material. Y nuestro más grande legado también debe ser Cristo Jesús. No solo nuestra heredad, también es nuestro legado. ¿Para qué nos salvó el Señor, hermano mío? Qué promesa asombrosa, para que seamos herederos juntamente con Cristo Jesús. Al cerrar este mensaje, pregúntese, hermano mío, ¿es usted verdaderamente salvo? ¿Entiende esta noche de qué salvó el Señor? ¿Puede ver esa salvación en su vida? ¿Entiende cómo le salvó el Señor? ¿Entiende por qué le salvó el Señor? ¿Y entiende para qué le salvó el Señor? Si usted vive aún muertos en delitos y pecados, su vida no hay un antes y un después, no hay otro tiempo en Cristo Jesús, sino sigue en el viejo tiempo. Yo le invito a creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Su amor y su bondad está para todos, pero quiere ser un beneficiario de ello, cree en el Señor y será salvo. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por tu palabra, por el tiempo que nos has dado de meditar en ella esta noche. Gracias por la salvación tan gloriosa en Cristo Jesús que ha sido manifestado. Padre, gracias, Señor, porque nosotros aún viviendo en un mundo de maldad, aún, Padre, infestado de todo